Hola, bona tarda. Benvinguts en aquesta segona sessió de debats dintre de la Bienal d'Arquitectura i Urbanisme Espanyola, la 15ª edició. Primer que res, vull felicitar als comissaris, a l'Anna, a l'Eugeni i a l'Òscar, per aquesta magnífica proposta de Bienal. Com sabeu, una Bienal és un recull de tota la producció arquitectònica que ha passat en els darrers 2 anys, però en el seu cas ells s'han proposat també, d'una manera molt valenta, mirar i proposar un tema de reflexió tan important com aquest desequilibri que hi ha entre distints territoris, i en concret en distintes densitats, que serà objecte d'aquest debat. Després també agrair al CCCB que ens aculli i a més estan en aquest magnífic espai en una tarda tan maca després de l'estiu. I bé, ja per donar pas i començar el debat, també agrair molt tenir aquests companys de debat en els quals respecto i admiro molt la seva feina, la seva dedicació en aquesta difícil professió, però també la seva part que tenen vinculada a la docència, a la reflexió, a l'escriptura, etc. Llavors passo a presentar-los. Primer, Maria Buigas, arquitecta urbanista en estudi propi des de 2014, especialitzada en estratègia urbana i plantejament urbanístic. És llicenciada en arquitectura per l'ESAP, l'Escola d'Arquitectura de la UPC, i Master of Science in Urban Planning per la University of Columbia de Nova York. Col·labora habitualment en l'agència UNHABITAT en projectes a Colòmbia, Mèxic, Perú, el Paraguai, l'Equador i Cuba. També és professora associada del Departament de Geografia de la UAB i membre del patronat de la Fundació Catalunya-Europa de Pasqual Maragall. Anteriorment va formar part de l'equip de Barcelona Regional del 99 al 2013, on va dirigir el Departament d'Estratègia Urbana de 2006 a 2013, i ha estat membre del Consell Científic i Assessor de l'Agència Europea SPON de 2017 a 2019 i regidora de l'Ajuntament de Barcelona de 2019 a 2020. Benvinguda, Maria, en aquest currículum segur que trobarem coses. I ara, si em permeteu, i per deferència al nostre convidat, José María Azquiaga, canviaré al castellà y yo creo que será también más fluida la conversa. José María Azquiaga, arquitecto y sociólogo, ha ejercido en el ámbito público y en el privado. Tanto desde la investigación como desde la práctica profesional, ha focalizado el interés en escalas sociales y espaciales que conforman la ciudad y el territorio. Doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense. Ha ejercido como profesor en las universidades como la propia Politécnica de Madrid, la de Turín, la de Roma, el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Tiene una larga trayectoria profesional en el diseño de planes urbanísticos y estratégicos a escala nacional e internacional y ha trabajado en ciudades como Bogotá, Medellín o Buenos Aires, entre otras. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidades en el ámbito de la gestión pública en la ciudad de Madrid y ello le ha hecho merecedor de múltiples reconocimientos, como el Premio Gubbio 2006, el Premio Nacional de Urbanismo 2005 o el Premio de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid en diversas ocasiones. Entre sus numerosos proyectos urbanos destaca el proyecto estratégico Madrid Centro, desarrollado entre 2008 y 2010, con el objetivo de diseñar una ciudad preparada para encarar los retos del siglo XXI. Bienvenidos a los dos y será un placer que compartamos ciertas ideas sobre el tema que nos han propuesto los comisarios. Bien, explicaros brevemente la dinámica. Hemos organizado 5 bloques temáticos sobre los cuales haré una pequeña introducción y una serie de preguntas que pasarán ellos a responder y en la medida en que os sintáis apelados o queráis también interrumpir o matizar cosas, que sea un debate abierto y no solamente una proposición de ideas unilateral, Después abriremos también el debate al resto de la audiencia, también a los cuales os agradezco que estéis esta tarde aquí y que estoy seguro que tendréis muchas preguntas e ideas a sugerir. Bien, el primer bloque, evidentemente, y como ya es el tema que emerge y propone la Bienal, es la relación entre la España vacía y la España llena.
Como no podía ser de otra manera, voy a traer a colación algunas ideas que Sergio del Molino desarrolló en su primer libro de 2015 y algunas otras que él también ha planteado en su reciente libro, Contra la España vacía, de reciente publicación. Pero de punto de partida, un par de ideas que para mí son muy interesantes que plantea el libro, ¿no? Una, que la España urbana no se entiende sin la vacía. Los fantasmas de la segunda están en las casas de la primera. Yo creo que esto es fundamental. Esa correlación es sustancial y con todos los procesos migratorios y con todos los, digamos, vaivenes que ha sufrido la despoblación en la península, yo creo que es un tema apropiado y seguro que surgirá, ¿no? Pero si acaso el que más me interesa nombrar es cuando él propone, y ahí ya casi lanzaría la primera pregunta, que la España vacía es sobre todo un mapa imaginario, un territorio literario, un estado no siempre alterado de la conciencia. Yo creo que esto es muy importante porque si asociamos que la España vacía es más bien un estado mental de todas aquellas personas que emigraron, de todos los herederos de estos territorios que se han ido despoblando pero también maltratando desde las instituciones públicas, la gran pregunta que os quería hacer y que sería con la que arrancaría es ¿hasta qué punto tiene sentido esta edición plantear que se proponga reajustar un equilibrio entre las zonas más o menos pobladas de nuestro territorio para garantizar a la vez el bienestar de las comunidades que viven en ella? Si la España vacía es en sí misma una entelequia, un fantasma olvidado, un estado de conciencia o algo que quizás no podamos recuperar, ¿no? En ese sentido, lanzar la primera pregunta sobre estos dos bases de esta idea, sobre esta España vaciada. Y sé que María quería empezar, que venía con una doble imagen provocadora y en sí mismo arrancábamos también con su respuesta. No sé si la podéis poner. Bueno, primero de todo, agradecer la invitación a estar hoy aquí. Es un gusto poder recuperar una cierta normalidad, que nos volvamos a encontrar con José María, que ahora podemos decir que hacía unos cuantos años que no habíamos coincidido hablando de ciudades. Siempre acabamos coincidiendo hablando de ciudades. Y a la Bienal, a los comisarios de la Bienal por haberme invitado. Ricardo nos enviaba este guión para la conversación de hoy y la verdad es que yo estos días había buscado intentar para mí establecer el marco mental de este país y he montado 2 diapositivas que espero que se puedan ver. Vale, la primera es, lo que hago es, entro en Internet y busco 3 páginas web corporativas, la Renfe, por tanto, los trenes digamos, de todo el país, del Estado, la SNCF de toda Francia y la Suiza. Y le propongo un trayecto a cada una de estas páginas web, que es desde Barcelona hasta Martigny, que está en el Valais, en Suiza, y es una ciudad equivalente a Figueras, lo que aquí llamaríamos una ciudad intermedia, capital de provincia, etc. Muy bien. Renfe me contesta, no se han encontrado enlaces, inténtelo para otras horas o para proyectos más cortos. Luego lo busco en Francia. El origen y el destino no están en Francia, solo paso por Francia, pero la SNCF me da una respuesta. Y evidentemente la página web de los trenes suizos no solo me da la misma respuesta, opciones, sino además me dice de qué plataforma va a salir, de qué vía y todo tipo de detalles y lo que vale, etcétera, etcétera. Muy bien. Esto es un marco mental. Para Francia y para Suiza, los trenes juntan puntos, nodos de un territorio indistintamente del tamaño que tengan. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es el marco mental Europa. Vamos dentro, vamos a bajar de escala. Muy bien, empezamos por España. Ya no lo hago en Barcelona, lo pongo en Madrid, ¿vale? Porque así, desde la capital del país, vamos a Albarracín. Albarracín, ya lo sé, no tiene estación. Ninguno de los 3 destinos tiene estación. Albarracín ya no lo puedo poner, tiene 1000 habitantes, pero ya no, la Renfe no reconoce Albarracín porque no tiene estación. En Francia, la SNCF le pido que desde París
vaya hasta Albán, en el Tarn, que es un pueblecito cerca de Albí. Y Albán tiene 900 y pico habitantes. La SNCF me contesta hasta Albí. Dice, mire, Albán no me viene, pero Albí sí, y está al lado, por tanto, hasta Albí yo lo llevo. Entramos en la Suiza y le digo, vaya de Basilea, que es el punto más alejado posible, porque está al norte, hasta Fionnet, que es un pueblecito en un valle, en el Valais, muy al final, que tiene 36 habitantes, ni 900 ni 1000. Y la SNCF me contesta, me dice todos los trenes que tengo y como el último trayecto no tiene tren, me dice qué autobús me lleva, con qué horarios, qué vale el billete, etcétera, etcétera. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque la España vaciada es un síntoma para mí ¿de qué? De que este es un país que en los libros, y José María lo sabe de sobras, en los libros sobre planificación territorial, regional, urbanística, nos hemos vanagloriado del policentrismo en España. Porque aquí tenemos ciudades de todos los tamaños, ciudades medias, ciudades pequeñitas, vilas, pueblecitos de distintos tamaños. Pero parece que solo nos lo creemos en esos libros, porque la realidad nos dicen que la mayoría de estos sitios no existen. Entonces, para mí, esto simplemente lo quería poner, luego ya entraremos, que con José María seguro que coincidiremos en muchos puntos. Evidentemente no estoy pidiendo que haya una frecuencia Fionnet, como la puede haber entre dos ciudades mayores, pero el no reconocimiento de lugares que existen no deja de ser sintomático para acompañar parte de este debate. Y dejaría aquí la primera intervención. Gracias. Bueno, yo también tengo que comenzar agradeciendo, ¿no?, tanto a comisarios como a la propia institución del CCCB la oportunidad de estar acá, ¿no? No es la primera ni espero la última vez que paseo por este patio, ¿no? Pero me impresiona estar en este lado del auditorio, porque aquí he estado por ahí perdido, escuchando conciertos de lo más diverso, encuentros de lo más sorprendente, ¿no? Porque el CCCB es como estos magnetos, ¿no?, que tiene la ciudad y donde siempre se encuentra, bien en la librería, bien en el edificio principal o en este patio, algo, ¿no? Y bueno, hoy nos toca a nosotros y no deja de ser para mí este es un espacio público que al mismo tiempo es un espacio colectivo, ¿no? Luego vendremos de ese aspecto, ¿no?, que también tiene importancia, ¿no? El tema de la España llena y la España vacía. Creo que, como en muchas otras ocasiones, estamos tomando conciencia de un problema, sí, oportunamente, pero tardíamente, ¿no? España no se ha vaciado, la península, el Estado, el conjunto de Francia también tiene un proceso parecido, Italia, no se han vaciado de golpe. Barcelona mismo, la Cataluña industrial, el País Vasco, Madrid, se han nutrido principalmente a lo largo de ya prácticamente entre los años 50, el comienzo de las grandes migraciones internas, ¿no?, y la crisis del petróleo, cuando estas migraciones se ralentizan, se han nutrido de la población de la España interior. Lo que es nuevo es que además este proceso que antes ha afectado a la España estrictamente rural, ¿no?, y que entendíamos con la naturalidad inflexible del capitalismo, que siempre en los procesos de despegue termina reestructurando el mundo rural y arrojando, ¿no?, a las ciudades, ¿no?, casi desde el siglo XVIII y XIX en Reino Unido, ¿no?, hasta ahora mismo en tantos países asiáticos, ¿no?, expulsa población rural al campo, a la ciudad, a la nueva infraestructura industrial. Lo novedoso es que ahora está afectando también a la población de las ciudades medias del conjunto del país, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de, por mi trabajo profesional, trabajar en muchos planes territoriales, aparte de planes municipales, planes territoriales en casi todas las
las comunidades autónomas, casi todas las regiones, ¿no? Lo cual hoy en día es heroico teniendo en cuenta que cada una tiene una ley distinta, ¿no? Y que sería casi más fácil trabajar en Alemania y pasar a Italia que a veces pasar de Murcia a Valencia, ¿eh? Pero lo cierto es que en casi todas ellas se produce y se reproduce el mismo fenómeno, ¿no? Comenzó vaciándose el entorno rural estricto, normalmente en favor de las cabeceras provinciales o en favor de las grandes capitales, ¿no? En el caso de Madrid y Barcelona, pero ahora las propias cabeceras comarcales, las propias cabeceras provinciales o incluso regionales también se vacían, ¿no? Significa que estamos entrando en otra fase de ese capitalismo. Ya no es la mano de obra la que migra en busca de los ámbitos donde se concentraban las materias primas, ¿no? Caso del País Vasco, ¿no? La industria incipiente, caso del textil, ¿no? O la burocracia, ¿no? Como en el caso de las primeras migraciones a Madrid con los servicios, ¿no? Sino que ahora nos encontramos en un momento particularmente complejo en el cual el capitalismo es, como diría Bauman, líquido, es decir, es volátil. Ya no es la mano de obra, ya no son las personas, ya no son los emigrantes los que se mueven de un lugar que a otro. También son los propios capitales los que ahora mismo son de una volatilidad realmente impensable hace 60, 70 años, ¿no? Es decir, que estamos viviendo una aceleración de la movilidad del capital, la movilidad y por tanto de las inversiones, la movilidad de las personas y la movilidad de los bienes nunca antes visto, dando lugar a un fenómeno que ya tiene nombre propio y que se reproduce una y otra vez, que se llama deslocalización, ¿no? Y que produce pánico, ¿eh? Navarra está, vengo de Pamplona estos días de atrás, ¿no? El alcalde dijo, por ejemplo, una idea que refleja muy bien estas paradojas, ¿no? Pamplona, igual que Barcelona, tantas ciudades, quiere construir su ciudad sin automóvil, ¿no? Pero al mismo tiempo la región depende de que Volkswagen mantenga su planta en la región. Es una dependencia tan grande la que tienen esto. Y sin embargo, Volkswagen tomará esa decisión en función de criterios políticos, de una visión geopolítica de dónde le interesa a nivel planetario distribuir dónde haré el eléctrico, dónde haré el servicio público, dónde haré los distintos elementos que entran en esa fabricación. Y si le toca a Navarra, bingo, y entonces Navarra frenará y Pamplona frenará esa pérdida de población, pero si no le toca, es posible que ese ingeniero industrial, ¿no? Que tiene vocación de trabajar en la industria automovilística, termine siendo él el que se desplace a Frankfurt, ¿no? O el que se desplace a Basilea para trabajar en la industria correspondiente, ¿no? ¿Qué es lo que está funcionando mal? Yo he realizado el plan de la región, de una región que tiene mala prensa, pero que realmente no hace mal las cosas, que es el caso de Extremadura, ¿no? Cuando analizas el proceso completo de cómo organizan los equipamientos, la educación, etcétera, funciona bien. Es de las primeras regiones que digitalizó la educación infantil. Tiene unos servicios públicos, empezando por los sanitarios, espectaculares. Ves hospitales comarcales de una modernidad que no tendría nada que envidiar ninguno de Barcelona o Madrid. Universidad propia. Pero, ¿qué ocurre cuando ese joven que ha sido digitalizado desde niño, que le entregaron en el colegio una tablet, ¿no? Cosa que en Madrid está por ver que todavía se materialice, ¿no? Y que al final ha podido realizar unos estudios brillantemente cerca de casa, cuando tiene el momento de elegir y de la posibilidad de encontrar un empleo, no existe un tejido productivo del nivel que esa, digamos, iba a decir élite, ¿no? Pero sí, esas generaciones más formadas precisan. Y migrará ¿a dónde? Donde se concentran los hubs. Es decir, el capitalismo de la época que nos ha tocado vivir es más volátil que nunca, las inversiones y desinversiones se realizan a una velocidad insólita, ¿no? Mismo todos tenemos en la cabeza grandes de los temas industriales que están ahora mismo candentes en Cataluña, ¿no? Precisamente también con el automóvil, ¿no? Que parece que se ha resuelto a favor, ¿no? Pero nunca sabes del todo, ¿no? Cuánto puede durar este tipo de decisiones y de episodios empresariales, ¿no? Una tendencia imparable a concentrar los resortes de altísimo nivel productivo, tecnológico, etcétera, en muy pocos centros. Y en algunos casos no nos toca
ni siquiera en la península algunos de estos centros, ¿no? Si ese joven es un físico teórico, ¿no?, y está trabajando en ondas gravitacionales, poco va a poder hacer acá. Seguramente acabará en Suiza, en el CERN, ¿no?, o acabará en Potsdam, en las afueras de Berlín, ¿no? Es decir, las tendencias a la concentración es en ese punto muy grande y tiende a hacer cada vez mayores los centros y cada vez más limitados los otros, ¿no? Y ojalá hubiera una forma de culpabilizar, ¿no? Aunque yo creo que sí hay, luego va a haber más vueltas para poder hablar sobre ello de nuevo, nos estoy extendiendo ya mucho, solo decir que sí hay una responsabilidad. A veces decimos, en fin, hay quien se siente abrumado de que hay demasiado Estado y quien echa en falta que se necesitaría más gobierno, ¿no?, tanto a la escala local como regional como estatal, ¿no? Lo curioso y lo significativo es que no hay una política nacional de ciudades a escala de todo el Estado. Con lo cual, hasta cierto punto, cada comunidad autónoma está en un contexto de sálvese el que pueda, ¿eh? Y en algunas de ellas esa carencia de una visión global hace que entran ya en el juego con las cartas marcadas. Es decir, que hay regiones enteras que no tienen ninguno de estos centros económicos, etcétera, ¿no? Entonces, solo una política que pudiera, desde los incentivos públicos, ¿no?, cambiar algo de la lógica empresarial, podría corregir estos procesos. Pongo un ejemplo muy sencillo para que se vea que lo que estoy hablando no es una entelequia ni música celestial, ¿no? Cuando se tiene éxito en la regeneración urbana, se produce siempre la gentrificación. Esto que nos parece un demonio es lo lógico. Si una zona estaba mal y esa zona mejora, si tenía unos problemas de suciedad, delincuencia, abandono, ¿no?, y de pronto se rehabilita, está en unas condiciones salubres y agradables, ¿no?, se incrementa el precio. Si se incrementa el precio, cambia la población que habita esa zona. ¿Se puede evitar eso? Como tendencia económica, no. Es inexorable. Lo que tiene aprecio y funciona tiene más valor y atrae. Pero se puede corregir públicamente. Se puede corregir con inversión pública que retenga la vivienda social, se puede corregir con inversión pública que garantice que los equipamientos y que los servicios sean para todos verdaderamente, a pesar de que la zona pueda tener un perfil de mayor o menor renta, ¿no? Y con el tema de las ciudades medias de nuestra España vacía, cabría una política estatal, pero esa política ahora mismo exigiría que el conjunto del Estado fuera capaz de ponerse de acuerdo para hablar de cosas de futuro, ¿no? Mientras tanto, estamos actuando un poco con la pataleta, ¿no? Yo diría finalmente que es hasta cierto punto un estado de ánimo, pero más bien diría que esta mentalidad asumida como inevitable, como inexorable, colectivamente, ¿no?, termina condicionando muchas de las decisiones políticas, ¿no? La alta velocidad potencia los hubs, pero inevitablemente, y deja mucho territorio en blanco entre medias, ¿no? La pena que han tenido ciudades enteras, estoy pensando Talavera de la Reina, por lograr que el AVE se detuviera de una manera razonable en su ciudad, ¿no?, porque se quedaba dentro o fuera de la posibilidad de retener y de mantenerse lo mínimo, ¿no?, de su actividad cívica y económica, pues pone de manifiesto que muchos de los medios de transporte que planteamos lo pueden plantear, ¿no? El Prat, por ejemplo, es importantísimo para el vínculo de Cataluña con el conjunto del este. Pero el Prat no vertebra el territorio de Cataluña, ¿no?, ni siquiera con es otra escala, ¿no? Hay escalas distintas, ¿no? Entonces, muchas de las infraestructuras que tenemos están pensadas desde la escala de la lógica de los grandes hubs y, por tanto, tienden a agravar el tema de la España vacía. ¿Significa eso que no hay que tener aeropuertos, trenes de alta velocidad, etcétera? No. Lo que significa es que hay que tener políticas de todas las escalas, permeables. Si tuviéramos, en fin, centros de día fantásticos, pero al final nuestras calles no tuvieran sencillamente bancos para que las personas mayores pudieran sentarse un poquito cada 50 metros, ¿no?, no creo que pudiéramos decir que tuviéramos una ciudad amable para las personas mayores adecuadamente, ¿no? Esto está en lo mismo. Necesitamos políticas permeables a las distintas escalas. Y a esa escala pequeña casi que no hay nada.
Y acabo diciendo una cosa, a nivel de los... No hay abandono de esa España. No, es una España abandonada, no tienen médico. No es verdad, tienen escuela, los niños están escolarizados, tienen los servicios sanitarios, las ambulancias llevan y traen diariamente decenas de miles en el conjunto del país a su diálisis, a su lo que fuera. No es el problema, no está en los servicios, está fundamentalmente en el empleo y está fundamentalmente en la inversión. Y en tanto no haya oportunidades de empleo cualificado fuera de los hubs tradicionales, no va a haber posibilidades de esperanza para esa España vacía. Perdón lo largo. Muy bien, casi has descrito 3 bloques por adelantado, sí. Pero te lo agradezco porque vamos hilvanando, ¿no? Claro, has tratado el tema de esa cohesión territorial, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? ¿Dónde están los problemas? ¿Qué soluciones pueden plantearse? ¿De quién es la responsabilidad? Y es cierto, ¿no? Yo creo que María ahí ha empezado muy bien también tocando un tema crucial que es tanto los servicios de infraestructura, de movilidad que te permiten desplazarte a estos lugares y por tanto poderlos habitar y trabajar, aunque sea temporalmente, en ellos, pero también es, como muy bien explicado, una intención detrás de que eso ocurra y que se den soluciones, ¿no? En ese sentido, le pasaría un poco la pregunta a María, ¿no? Esa cohesión territorial, ¿qué crees que se podría proponer para cohesionar ese territorio, esas distintas comunidades? José María ha planteado algunos. ¿Tienes algunos otros en mente? ¿Qué modelo social debería establecerse? Bueno, la verdad es que creo, o al menos en mi opinión, sentarse aquí e intentar solucionar este problema para mí es un marco mental, lo he dicho antes. Los que me oís a veces hablar, siempre pongo el mismo ejemplo, hay un libro precioso de los economistas que ganaron el premio Nobel, que habla de las tres síes: la ideología, la inercia y la ignorancia. La España vaciada es el fruto, literalmente, de una ideología basada en los hubs. No entraré en lo del capitalismo y las deslocalizaciones, me parece que es previo a todo eso. Es una ideología de un país que, a diferencia de Europa, y la agencia ESPON, por ejemplo, habla de desarrollo territorial basado en el concepto de policentrismo, que para ellos políticamente significa la cooperación entre territorios. Nosotros tenemos un país cuya política estatal está basada en la competencia entre territorios. El marco mental es, José María lo ha dicho, si le toca. ¿Qué significa le toca? ¿Que es que hemos comprado tickets en una lotería? ¿Qué política de un país es esto? ¿Cómo vamos a estructurar un país si el que manda arriba de todo se cree que esto es una lotería? Es que toca. ¿Qué pasa? ¿Que en Suiza cada pueblecito tiene un polígono industrial, cada pueblecito tiene un alcalde, cada pueblecito tiene todo? No, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cooperan. Porque es al revés de lo que nos han enseñado. Pero eso es ideología pura. Ideología, inercia y ignorancia. ¿En qué sentido? Ignorancia de que precisamente, comparto completamente, y José María lo ha puesto en el centro, es decir, se vacía en cualquier entorno urbano de diferentes escalas cuando la gente no tiene trabajo, porque eso no ha cambiado en el mundo. La gente va a las ciudades, a los núcleos, a los centros donde nos concentramos personas buscando oportunidades de empleo, no a dormir, a trabajar, a encontrarse con otros. Que las telecomunicaciones nos tenían que llevar a que todo pudiera pasar en cualquier lugar. Bueno, de ese sueño ya nos hemos caído. Entonces, que es evidente tener que llevar a esas tecnologías a esos lugares, sí, pero aquí, ¿cuántos municipios pequeños en España tienen una cobertura lamentable? Y recursos han habido, porque si algo hemos tenido desde que entramos en la Unión Europea es millones a mansalva. ¿Y cuál es la preocupación? Tenemos el maná, el nuevo maná, el Next Generation, el nuevo maná. ¿Para qué va a servir? Para volver a reforzar hubs. A mí el problema que me genera esto no es tanto del buenismo de decir, no, lo tenemos que repartir y todos somos iguales y el café para todos. Tampoco estoy diciendo esto. Lo que me preocupa es una cosa que, leyendo artículos académicos sobre este tema, alguien ponía encima de la mesa. Y es una cosa que tú y yo hemos visto en Latinoamérica. ¿Qué pasa cuando la presencia del Estado desaparece de un territorio? El territorio no se vacía, pero lo toma otro. Lo toman otras actividades, que lo que le conviene es no tener visibilidad.
Esto sí me preocupa en un país como el nuestro. Este sí puede ser un temazo. Para que llegue que, bueno, los que se aprovechan de determinadas circunstancias para, digamos, de recursos, etcétera, etcétera, y ahora solo nos falta haber descubierto estas minas y la movida que va a haber detrás de todo esto, y por otro lado, para, bajo esa especie de niebla, de que como está vacío no hay nada, y como no hay nada parece que no se puede hacer nada, mentira, lo que me va a permitir es hacer todo aquello que necesita esas condiciones de que sobre todo no tengan un foco encima. Entonces, digamos, lo que es un poco preocupante es que siguen llegando fondos, y yo también creo que tenemos que empezar a ser un poco críticos con la planificación territorial y urbanística que hacemos. Son instrumentos para estructurar territorios, pero ¿dónde está el plan de la España industrial? No industrial de la chimenea del 19. En Francia recuperaron un Ministerio de la Industria. Alemania sigue teniendo industria. ¿Dónde está un plan sectorial, económico, de idea de país? ¿Dónde está? No está. Y no lo digo yo. Hay gente, el profesor Velasco tiene un libro sobre la industria española impresionante. Bueno, lo que vamos perdiendo trenes, vamos perdiendo sábanas en cada, ¿vale? Cada maná que nos llega, veremos qué va a hacer. Porque el tema del AVE que lo comentabas, perfecto, tenemos AVE. Vale, ya hemos superado esa cosa del ancho, ya somos ancho europeo. Pero ese AVE, ¿qué pasa cuando llega a cada estación? Parece que esté hecho a posta, ¿vale? En la mayoría de los sitios no conecta con nada. Y los horarios, porque no es dinero, es que esto, es inercia. Los horarios parece que estén hechos a posta. Os invito a coger el AVE a Figueras. ¡Es fantástico! Dices, bueno, pero si en 50 minutos, menos, estás ya. Perfecto, pero luego, ¿dónde estoy? Bueno, es que yo en realidad quisiera ir a la costa. Llámame turista, pero me quiero ir a bañar. Ah, pero es que su tren ha llegado y 40. Y el autobús que va a la costa ha pasado por aquí hace 10 minutos. Y dices, ¿y exactamente usted ya se dedica? ¿A vender billetes o a mover autobuses vacíos? Y el siguiente vendrá dentro de 40 minutos. Eso no es por buscar culpables. Es que eso es un problema de inercia, de ideología y de ignorancia. Y a mí lo que me preocupa es que sigamos intentando buscar como grandes soluciones y sobre todo mucho dinero, porque si tienen todos los servicios subvencionados, que está bien, no tengo ningún problema, pero poner un polígono per se en un municipio, espero que todo el mundo haya aprendido que no trae prosperidad económica así, por ciencia infusa. Poner equipamientos en cualquier municipio a cualquier escala, resulta que luego nos llega una crisis del copón y hay que cerrarlos porque no tenemos para calefactar, por ejemplo. Entonces, no es ese el tema. ¿Alguien puede racionalizar un poco? ¿Alguien puede sumar 2 y 2? ¿Alguien puede juntar cosas? Está ahí, solo hay que hacerlo. Pero hay que cambiar la pregunta, hay que cambiar cómo lo miramos, hay que cambiar cómo lo entendemos, hay que ser un poco generoso, eso sí, hay que ser generoso y eso sabemos que políticamente cuesta. Hay que ser generoso, pero, y con esto acabo, perdonar, una película, como nadie se queda hasta el final, nadie se entera, pero una película tiene unos títulos de créditos infinitos. Un país es una lista de títulos de crédito. De George Clooney o la que queráis, de Penélope Cruz, hay una en la película, ¿vale? Pero todos los otros tienen un papel, hacen algo, tienen un rol relacionado con los otros. Y si no existieran, la película no saldría. Pero este marco mental no existe en nuestro país. Ese es el que no existe. El que cada uno de nosotros podemos ser es igual, el que se ocupa de que los cafés estén calientes cuando llegan los actores. Pues va a ser muy importante, porque si no van a estar cabreados y lo van a hacer fatal. Entonces, ese personaje que parece tan minúsculo, eso es un puesto de trabajo. Ahora lo estoy, digamos, poniendo, ya me habéis entendido, lo estoy haciendo con un punto de humor, ¿vale? Pero cada uno tiene un rol en un conjunto. ¿Cuál es nuestro conjunto y cuál es el rol de cada uno? Eso no está, José María, eso nunca ha estado en nuestro país. Y ese es para mí esa es la gran ausencia. No de lo que intentamos hacer todos, sino que alguien no tiene eso en la cabeza. Muy bien, si queréis
paso al siguiente, pero viene a colación, ¿no? Este domingo pasado en El País salió una noticia de que Ciudadanos, por ejemplo, proponía para los pueblos de Castilla y León quitarles su médico rural y mandarlos a unos consultorios de localidades cercanas, ¿no? Y hacer las citas por teléfono cuando la mayoría es población mayor y no pueden, ¿no? Y enumeraba lo importante que es tener ese cura, médico y maestro, ¿no? Que para él formaban esa santísima trinidad rural a la que no queda otra que respetar, ¿no? Y ahí proponer un poco, ¿no? He cogido esta frase al vuelo de Cerdá, que decía urbanizar lo rural y ruralizar lo urbano, ¿no? Sí. Y para ese sentido, ¿de qué manera o qué, ya bajando más un poco a cuestiones también más de planeamiento, incluso de diseño, cómo se puede urbanizar lo rural? Y en ese sentido quisiera aludir a otro texto interesante del autor Carlos Taibo, La Iberia vaciada, que hablaba de la despoblación, el decrecimiento y el colapso. Y él proponía que para acercarse a estas áreas rurales desde esa reurbanización o pensarlas desde la urbanidad, proponía 4 cosas: lo que habría que preservar, lo que habría que recuperar, lo que se podría introducir y lo que se podría rechazar, ¿no? Yo creo que son 4 puntos muy interesantes que propone, pues, preservar lo inmaterial, la cultura, la memoria, o el mismo paisaje, o recuperar los bienes comunales, las propiedades colectivas, o introducir, por ejemplo, la agricultura más de base ecológica, la permacultura, las energías renovables, pero sobre todo rechazar la agroindustria del monocultivo, la explotación, la deforestación, la esquilmación de recursos constantes, ¿no? ¿Veis posible que se plantee una vuelta a digamos, volver, y también gracias a todas las cuestiones sanitarias que ha traído la pandemia, por el cambio climático, es plausible un retorno o cierta reordenación o reurbanización de estos entornos vacíos? ¿Y en estas claves? Sí, los periodistas al comienzo del confinamiento lo anunciaron a bombo y platillo, ¿no? Todo el mundo quiere volver al campo, se va a vaciar las ciudades. También por esas fechas había un debate entre neoyorquinos y angelinos de Los Ángeles, ¿no?, en California, como la pandemia llegó por avión primero a Nueva York, ¿no? Realmente es una pandemia también peculiar, ¿no? Porque al moverse a grandes distancias, su entrada siempre ha sido por la puerta grande y por los niveles de renta altos, aunque luego se haya cronificado justamente, como siempre pasa, en los ámbitos opuestos, ¿no? Los niveles de renta más precarios, etc. Bueno, Nueva York estaba digamos, en una crisis enorme en marzo del año pasado, ¿no? Y Los Ángeles decían: nuestro estilo de vida, viviendo unifamiliar, el automóvil, nos preserva de este maldito virus. Es la densidad de Nueva York la que tiene la culpa. Y ahí se apuntaban a una idea muy vieja, antiurbana, que hay toda una escuela en pensamiento, tanto en el propio Estados Unidos, ¿no?, que han tenido hasta, y en España, como claro, aquí, ¿no? Pero algunos de los fundadores eran antiurbanos, ¿no? Y la idea, ¿no?, en fin, en gran medida de muchas de las élites aristocráticas ha sido siempre antiurbana, ¿no? Frente a la virtud del campo, los vicios y la enfermedad, y un tema que en la literatura de las ciudades siempre aparece mezclado. Es muy curioso, aparece la enfermedad y el vicio como cara y cruz de la misma cosa, ¿no?, que tiene que ver con una idea también muy religiosa de la contaminación, ¿no? Bueno, el caso es que se decía esto y, claro, a los pocos meses era Los Ángeles la que hervía de la pandemia y Nueva York la que se estaba organizando gracias a sus fantásticas infraestructuras sanitarias, ¿no?, y a sus infraestructuras vitales poderosas, ¿no? Cuando terminó la pandemia, llegando, y ahora está cronificada en los estados centrales, medio rurales y de menor densidad de Norteamérica, y ya no afecta ni a los de California ni a los de las dos costas, pues entonces sabemos que el problema no era de tipología, ¿no? Lo mismo, no era un problema de manera de vida, sino de contactos humanos. En fin, no voy a describir ahora mismo lo obvio, ¿no?, lo que por fin sabemos, ¿no? En el caso concreto de la manera de vivir, ¿no?, es cierto que se reveló bastante antipático vivir en un centro urbano, en una vivienda diminuta, y de pronto añoraron: qué bien viviría en un pueblo, con la casa de mis abuelos en el pueblo, ¿no?, o en el chalet de mis padres, ese que no quiero ir nunca, en la sierra, ¿no? Ahora estaría pues lo mismo, teletrabajando, pero por lo menos aquí al aire libre.
El segmento que afecta a esto es pequeño. Es pequeño y no ha desaparecido ni se espera que vaya a dar lugar a grandes cambios. Ahora bien, a nivel inmobiliario se notó en ventas y compras, con lo cual enseguida se lanzaron las noticias de ha cambiado la tendencia inmobiliaria. Claro, en Madrid y Barcelona, en los centros, nadie estaba comprando y vendiendo en marzo y abril del año pasado, es obvio, ¿no? Teníamos otras cosas en la cabeza, ¿no? Pero no cabe duda que mucha gente se trasladó temporalmente fuera. Dicho esto, a mí la idea y el concepto de urbanizar el campo no me gusta. Por más que lo hayan dicho desde Arturo Soria, ¿no?, hasta personajes contemporáneos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad ya ha ocurrido, y lo que ha ocurrido es de espanto. El crecimiento urbano ha invadido, hablamos mucho, ¿verdad?, de la Barcelona densa, pero es esta que estamos ahora, ¿no? Pero claro, uno pasa al otro lado de la montaña, ¿no? Y lo que descubre es un enorme... Estamos de pronto en un entorno que nos recuerda mucho más a Los Ángeles, ¿no?, que a una ciudad mediterránea, ¿no? Y no está tan lejos, ¿no? En el caso de Madrid es obvio, es lo mismo, y no hay casi ninguna metrópoli que no tenga y no venga acompañado de esa extensión enorme de urbanización de muy baja densidad, de vivienda unifamiliar. Cuando se habla de ciudad compacta, de la idea de una densidad razonable, etcétera, lo que se viene a decir es que hay dos huellas que son letales para el desarrollo sostenible. Uno es la huella urbana, es decir, que la ciudad dispersa ocupe mucho, porque lo hace, no nos engañemos, a costa de la agricultura y del paisaje, ¿no? Queda muy poco de costa libre en Cataluña. Hay quien dice un 20%, quizá incluso menos, ¿no?, totalmente libre, con un paisaje prístino, ¿no?, como el que conocieron los bisabuelos, y muchas otras áreas costeras están en situaciones semejantes, ¿no? El regadío y las huertas más famosas del Levante peninsular, estoy pensando en Valencia, en Castellón, en Murcia, etcétera, son hoy extensiones híbridas de un RUR urbano, ¿no?, que desgraciadamente está quebrando un sistema productivo que era esto de tener la agricultura al pie de la ciudad, cerca de la ciudad, ¿no? No es compatible urbanizar la huerta con decir que queremos alimentos cerca, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o con defender los ecosistemas cercanos, ¿no? En cambio, ruralizar la ciudad sí tiene un poco de sentido, siempre y cuando sea acercar la naturaleza lo más posible dentro, ¿no?, incluso la agricultura dentro del ámbito urbano, ¿no? Pero volviendo al tema principal, yo sí veo oportunidades para revertir un poco la tendencia, pero no creo que tanto en el ámbito rural estricto, donde se va a plantear otra batalla muy importante en los próximos años, ¿no?, sino en las ciudades medias. En el campo rural profundo ha habido una migración de origen español hacia los centros urbanos regionales y nacionales, ¿no? Pero, ojo, se ha ocupado ese vacío por una migración extranjera, es decir, que cuando uno pasa por esta Castilla de Machado, ¿no?, encuentra agricultores subsaharianos, ¿no?, o magrebíes, ¿no?, donde antes estaban esos paisanos que han dejado esa parte vacía. Es decir, hay vasos comunicantes también. Ojo, eso es un tema que no está bien medido tampoco, ¿no? ¿Cuántos son los trabajadores en el campo? En muchos casos no son legales, que están ahora mismo sustituyendo. Esa es una primera reflexión también, de que hay vaciamiento de unos, pero también al mismo tiempo se ocupa el hueco por otros, ¿no?, como en los ámbitos urbanos, ¿no? Cuando una zona de la ciudad empobrece o se deteriora, un ámbito periférico es ocupado por migrantes, ¿no? Ha pasado en Barcelona cuando los migrantes venían del interior peninsular, y pasa, no en Barcelona, claro, pero sí en entornos cercanos del área metropolitana, como tú sabes mucho mejor que yo, que en fin, los conoces como con una cartografía, como diría Borges, ya casi de la escala 1 es a 1, ¿no? Bueno, ¿dónde veo yo la oportunidad? Pues más bien en las ciudades medias, lo que en Cataluña serían las Gironas o Lleidas, no medias, no muy pequeñas, ¿no?, pero se están vaciando todas ellas. Es decir, se vacía Burgos, lo mismo que se vacía Salamanca, que se vacía nuestras ciudades capitales, patrimonio de la humanidad,
están también sufriendo merma de población. Yo diría que las que están por debajo del umbral de 500.000, en general tienden a perder población, y particularmente las que están por debajo del umbral de 200.000, 100.000, fuera de las áreas metropolitanas. Es decir, si estamos en el entorno de influencia de Barcelona o de Madrid, no pasa eso, más bien al revés. Como Madrid sí que echa gente fuera por el precio, pues nutre los entornos metropolitanos, ¿no? Barcelona, imagino que el proceso será semejante, aunque no lo he estudiado con el mismo detalle. Existen posibilidades de recuperar esas ciudades medias, ¿no? Que diría yo, un Cuenca, ¿no? Que son por otro lado ciudades fantásticas. ¿Qué ventajas tienen? Bueno, tienen la ventaja en primer lugar de que estas ciudades medias, que eran esa España polinuclear, ¿no? Ese orgullo, ¿no? De Andalucía, la región de ciudades, se consideraba a sí misma, ¿no? Decenas de ciudades medias históricas, ¿no? Que ya eran ciudades importantes en el siglo XVII, ¿no? Bueno, se ha ido perdiendo en gran medida por este impacto de la hiperconcentración, ¿no? Sin embargo, tienen patrimonio urbano, tienen enormes infraestructuras, capital social de siglos, ¿no? Incluso economías de aglomeración suficientes para tener disponibilidad de los servicios. ¿Qué necesitarían? Inversión, el elemento atractivo de él. El teletrabajo podría, en algunos de los casos, facilitar que un segmento, no mucho, pero un segmento pudiera reubicarse, ¿no? En estas ciudades medias, ¿no? Pero sin una política de ciudades específica que dé alguna ventaja diferencial a los que generando empleo se sitúen en estas ciudades, tiene también poca posibilidad, ¿no? Pero les veo más sentido en estos, porque ahí tenemos algo que es ya economía circular pura. Estamos pensando en que el último tetrabric debe reciclarse, pero es que Cuenca entera tiene que reciclarse. Pero si hay un capital, digamos, en todas estas ciudades históricas, Lleida, ¿no? Que refleja el esfuerzo de generaciones y generaciones, ¿no? Perderlas es un despilfarro a una escala mucho más grave que perder, en fin, no reciclar los residuos urbanos, ¿no? Y yo veo ahí una cierta oportunidad en este ámbito, ¿no? Fundamentalmente porque estas ciudades, además, han salido hasta cierto punto favorecidas en el tema de la alta velocidad, ¿no? Pero de todas maneras, respecto al mapa mental, pensemos en una cosa, ¿no? ¿Por qué los billetes de alta velocidad Madrid-Barcelona, el billete más costoso es el que no para en ningún sitio? Y es el que es más costoso porque es el que tiene más demanda, ¿no? Es decir, hacer este trayecto en el menor tiempo posible. Si fuera un túnel de estos de ciencia ficción... No es porque él tiene más demanda, José María. Es el más caro porque el que lo compra está dispuesto a pagar el precio más alto, porque precisamente valora esa velocidad. Por tanto, seguramente no debe ser de los que venden más, pero el que quiere ese está dispuesto a pagar lo que sea por eso. Sí, es por esa característica. El business del avión. Entonces, no es por eso. Y Ricardo, ¿me das permiso a polemizar un poco? Sí, yo además he acabado. Además, para que tenga gracia, tenemos un poco que dialogar, si no es mesa. No, hay... A mí las dos expresiones os tengo que decir que me ponen los pelos de punta, y tengo los pelos habitualmente de punta, en el sentido de que, por un lado, creo que José María hablaba no de un escenario rural, de un escenario suburbano, nada que ver con la ruralidad, no la antigua, que también estaría bien que no la hiciésemos romántica, porque de romántica no tiene nada, si no la gente no se hubiera ido del campo a las ciudades muertos de hambre, o sea, tampoco vayamos a eso, pero el problema es que el marco mental, y por eso vuelvo a decir ideología, inercia y ignorancia, el marco mental es confundir cuando los periodistas escriben la gente se va a ir al campo, no, el periodista está pensando la gente se va a ir a la caseta, ¿vale? La casita con el chipijardín, que lo llamo yo, y en el mejor de los casos tendrán piscina y algunos tendrán huertos. Y aquí me voy al otro lado. Cuidadín. La contra de La Vanguardia de hace, creo que una semana. Entrevistan a una persona, no sé, ahora demostraré mi ignorancia porque es un director de cine y que hace reportajes y tal, y seguro que hay mucha gente que lo conozco y yo no lo conocía, ¿vale?
y ha hecho un documental que está en los cines Malda que se llama Pies de barro, y él es de Barcelona, durante la pandemia se va con la familia, que tiene 2 hijas pequeñas, a la casa materna en Cuenca. Pero gracias, porque el titular de la contra es, y disculparme, basta de gilipolleces, no lo digo yo, lo dice él, con 2 gallinas y un huerto no se vive. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de qué significa, o seamos críticos, muy bien, vamos a urbanizar el campo. ¿Qué problema? ¿Le vamos a llevar accesibilidad telemática? No porque pueda hacer yo teletrabajo desde el centro, sino porque la vida que hay allá tiene que tener oportunidades distintas, entre otras cosas porque la pandemia, espero que a todo el mundo le haya enseñado que gracias a que gente siguió recogiendo toneladas, no 3 tomatitos en su huerto, toneladas de alimentos para poderlos trasladar con las cadenas logísticas, que luego podemos entrar a discutir lo que se paga, como muy bien has dicho, ¿por qué se llena de inmigrantes en este momento? Porque de la cadena laboral, por desgracia, son los que están dispuestos a aguantar las peores condiciones. Porque este país, ¿qué no ha hecho? No ha modernizado su industria agrícola. ¿En qué sentido? ¿En que sea monocultivo? No, se puede hacer de muchas otras maneras. El cómo marca la diferencia entre los países. Pero eso da opciones. Entonces, no estamos hablando de un rural. Para mí, urbanizar un rural significa poner a la agricultura en el siglo XXI, en todos sus elementos, pero que permita a la gente vivir en condiciones de calidad igual que uno de la ciudad. Que para eso no hace falta que cada uno tenga la piscina en su pueblo, el pabellón en su pueblo, etcétera, etcétera. Pues no. ¿Por qué? Básicamente porque ricos no somos. Entonces, tenemos que compartir. Pero si tenemos accesibilidad y podemos movernos con horarios seguros y conocidos, hombre, pues la vida es un poco más fácil. Eso para el rural. En el urbano, yo estoy completamente de acuerdo en que haya más verde, que se respire mejor, que los coches no dominen y que utilicemos determinados elementos para que los niños no se crean que un pollo está desplumado y sin cabeza en el minuto 0. ¿Vale? Pero que tengamos claro que estamos haciendo eso, pero que jamás vamos a comer en esta ciudad de las lechugas, aunque forremos todas las cubiertas de esta ciudad, porque no es viable. Pero lo que tenemos que generar son condiciones de cohesión y equitativas, porque la arrogancia es pensar que, digamos, planteado como o sea, como contrarios. Y por otro lado, con la arrogancia de las ciudades de, ay, es que me va muy bien que estéis allá, o vamos allá y, ay, qué bonito, cómo me gustaría estar aquí, ¿no? Estas dos, que es como, no, esto no va de esto. Y luego, en realidad, queremos el suburbano, que esto tiene tela, ¿vale? Porque encima de la película no son ni lo uno ni lo otro, son lo peor. Peor opción, sí. Son lo peor. Lo peor. ¿Vale? Yo quiero ver un plan territorial de estos que hacemos y planes urbanísticos que tenga las narices de empezar a coger una goma, no un lápiz, eso lo hacemos todos. Vamos a poner más. No, empezar a borrar. ¿Nos vamos a atrever a borrar esos errores? Porque el día que pongamos IBIs y servicios al precio real que tienen en esos entornos, veremos quién es el guapo que los paga. Veremos quién los paga, porque por ahora los subvencionamos nosotros, los malos de la densidad y los pringaos del rural. Y dejadme que lo utilicen esos términos. Esos 2 puntos, esos 2 extremos, subvencionan una enfermedad que se llama suburbanización y que tampoco es nada nuevo. ¿Vale? Pero claro, no está ni en esas frases que tú has dicho, no existe. Pero ese es el mayoritario, por desgracia. Y el peor de todo es que es el aspiracional. Eso es lo peor. No es que sea el mayoritario por consecuencias, digamos, de moda. Es que es aspiracional. Los anuncios, fijaros los anuncios de la televisión, las series. Todo el mundo aspira a eso. ¿Cuántos anuncios de detergentes o de cosas muy habituales cotidianos se producen en un piso? Que tú veas que eso es un piso en un edificio de 10 plantas. Ninguno. Todos tienen una luz de tener un jardín alrededor estupendo. Eso cala. Entonces, me parece muy bien esos extremos, pero el problema lo tenemos en el centro. Porque eso es inútil, ni para una cosa ni para la otra. Solo gasta.
Sí, exacto. Ahí coincidimos totalmente en que la opción mala es justamente la de la suburbanización de baja densidad. Pero cuando decimos que es aspiracional, y en un auditorio como este, muchos, si lo piensa sobre sí mismo, diría sí, pero es que esta es la vivienda ideal. Es que realmente a mí me gusta ese desahogo y puedo permitirme. El óptimo no es ese, el óptimo es vivir en entornos urbanos de distintas escalas, distintos tamaños, distintas tipologías, ¿no? Con variedad, ¿no? Y no necesariamente en una metrópoli con una extensión de suburbio infinita, ¿no? Es decir, es más Nueva York está más cerca del modelo deseable que Los Ángeles, ¿no? A pesar de lo cual, bueno, ambas ciudades tienen sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? En el caso concreto de la pandemia, evidentemente, muchas personas plantearon que escapar al ámbito suburbano era también hasta cierto punto una salvación. Solo lo es de la claustrofobia que puede producir estar en un momento de confinamiento extremo esto. Ya sabemos que esa persona que vive en una vivienda unifamiliar se desenvuelve en su automóvil probablemente, hasta ahí está encapsulado, ¿no? Pero llega a un centro comercial, llega a una torre del centro urbano en la que se encuentra con otras, o sencillamente si tiene la más mínima posibilidad de realizar contactos con otros, es siempre en un entorno colectivo, ¿no? Pero el drama es que esto está todavía muy en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, sigue siendo la vivienda aspiracional y cada encuesta que se realiza y tal, la imagen es la casita que dibujan los niños cuando se les da un lápiz, que no suele ser la colectiva, sino que suele ser esa casita con tejado a dos aguas y chimenea, que no existe realmente, ¿no? Y es porque quizá antes se han inspirado en los cuentos, ¿no? y en la literatura y en las imágenes del cine que en la realidad, ¿no? Ahora bien, en esa España ya profunda que tú dices, o en ese territorio de la ruralidad profunda, ahora hay otra batalla por venir, ¿no? Ese ámbito rural ha sido la fuente de las materias primas, en muchos casos, por supuesto de la agricultura en sus distintos niveles, ¿no? En general de la agricultura más básica del secano, pero en muchos otros entornos de una agricultura muy valiosa del regadío y los frutales, ¿no? Prácticamente en toda España los regadíos están mutando hacia frutales, ¿no? Pero ahora, además son el reservorio del agua, en gran medida, y además sobre todo en las zonas, entornos de Piedemonte, etcétera. Pero ahora está el tema, un nuevo convidado, ¿no? Que ha venido para ocupar espacio, pero no trae consigo población, ni llena ese espacio, pero lo llena físicamente, pero no humanamente, ¿no? Las renovables. Los enormes campos de paneles solares, a veces también los aerogeneradores, pero principalmente las decenas, miles de hectáreas, ¿no? Empezamos a ver un nuevo mosaico rural en los paisajes del interior, ¿no? En el cual al ámbito del mosaico de las fincas con los distintos cultivos se añade el que algunas de ellas han pasado a cultivar el sol, ¿no? Y a producir. Este tema, que podríamos celebrar como que por fin nos hemos incorporado al agravará el vaciamiento, porque justamente permite eliminar los últimos rastros humanos, ¿no? En entornos curiosos, ¿no? Como por ejemplo en el territorio histórico de Álava, ¿no? En el entorno de Vitoria, que es el territorio más industrializado de la península, por estándar, es poco conocido, pero es el último reservorio industrial, queda agricultura viva y además está muy cerca, porque las distancias allí son pequeñas, ¿no? El combate es entre las renovables y la población rural, agrícola, ¿no? Mucha de la cual, entendiendo que eso va a atentar contra lo último que queda de un modo de vida, de vinculación humana a la tierra y al cultivo de la tierra, ¿no? Sin embargo, tiene, claro, como opción más ventajosa alquilar a la eléctrica, ¿no? Que va a cultivar paneles solares, ¿no? Que realmente cultivarlo por él mismo. La rentabilidad es mucho mayor, con lo cual se está convirtiendo el ejercicio de la agricultura en una especie de opción heroica. Y claro, en el ámbito económico ninguna opción heroica
prospera a largo plazo. Pero vuelve a ser por lo mismo, José María, La en el misma fondo, cosa, porque, claro. digamos, como país se preocupan mucho en facilitar los marcos legales para que esto se pueda producir, o sea, que puedan aparecer los parques solares, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está la reflexión de qué significa eso territorialmente? ¿Qué economía generamos alrededor de eso? No, lo volvemos a mirar con esa mirada rentista con lo que lo miramos todo. Claro. Esa mirada rentista y cortoplacista que es el metro cuadrado de alquiler de cebolla o el metro cuadrado de alquiler de placa solar, ¿cómo va? Y encima, la cebolla, claro, me cuesta ya mucho más trabajo, Sí, sí. ¿no? Claro, Lo otro claro, no claro, tengo claro. ni que hablar con nadie, No, ¿vale? exacto. Pero es que además, ¿cómo no puede, o sea, cómo puede pasar esto una y otra vez y otra vez y otra vez? Ya sé que ¿vale? Que hay podríamos utilizar mucha jerga popular para describir ese proceso de ir repitiendo los mismos errores. Pero en este caso, para mí es como, tiene una cosa más grave, porque este ya es de enfrentamiento, o sea, este va a provocar un enfrentamiento, yo creo, en este país sin precedentes. Porque encima la mayoría de estas placas ni siquiera necesariamente la economía se va a generar localizada. Por lo tanto, de un elemento que puedes llegar a decidir como política estatal, que para el porcentaje de consumo que quieres trasladar en esto, la cantidad de placas que necesitas, que equivalen a tal superficie, que puedes analizar en el territorio, que hay o sea, que hay planes territoriales en todas las comunidades autónomas, pues agarra, empieza a mirar, cubre, no cubre, dónde, de la mejor manera. No, aquí no. Aquí nos ponemos estupendos, liberalizamos por arriba, que todo el mundo se ponga donde le da gana y entonces, perdón, ¿dónde ha quedado nuestro ejercicio? ¿Para qué hemos hecho la planificación territorial? Si el primer día hacemos como que, ay, esto no está, esto no está, y además esto no estaba, entonces como no estaba tampoco no sé. Y cada vez, y a mí lo que más me preocupa es como que alguien se cree o que somos tontos o realmente lo somos porque nos hacemos trampas al solitario. Porque esos son elementos que en otros lugares tú ves que hay una estrategia detrás de colocarlos. ¿Cómo les saco ventaja? Y aquí la estrategia es rentista. Otra vez rentista. Y lo rentista no genera más economía que esta. Pero esto es eso del pan para hoy, hambre para mañana. Y ahí vamos a tener la enésima. Pero es lo que decía yo al principio, cuando el Estado desaparece de un territorio. El Estado... Tú decías antes inversión y yo he hecho así con la cara como, es que el dinero, no hay nada más peligroso que el dinero sin ideas. Y el problema es que no hay ideas, no es que no haya dinero, sí, es que no hay ideas. Y hay prácticas. Entonces el tema, yo soy en ese punto muy cauteloso con el ámbito rural porque va a sufrir una transformación y una modernización, pero va a ser en la línea de la enorme extensión de cientos, miles, decenas de miles de hectáreas de placas solares, aerogeneradores en todas las cuerdas de nuestras cordilleras, ¿no? Y falta un tercer elemento por integrar, ¿no? Y todo esto pone de manifiesto que falta reflexión menuda sobre las consecuencias, porque estrategias de cambio climático y de transición energética son positivas y las tiene el Estado y las tienen prácticamente cada comunidad autónoma, ¿no? Tienen un objetivo... Allá arriba, 20.000 pies. Efectivamente, es un objetivo cuantitativo y normalmente, en fin, de economistas. Y cuando lo vas aterrizando al territorio, termina produciendo dolor y sangre en el propio territorio. Y curiosamente vuelven a la España vacía. Exacto, igual que producía ese mismo dolor y tal, la minería realizada normalmente con un desprecio tal. El tercero son las macrogranjas, que no sé si el tema se ha sacado, pero es un fenómeno digno de encontrarse, ¿no? Tener X cabezas de ganado sueltas en el campo es una estampa fantástica, ¿no? De pronto tener 20.000 vacas estabuladas en una misma macrogranja, ¿no? Es un problema industrial de primer orden y no llena de nuevo, ocupas el territorio, pero de nuevo no estás generando las oportunidades, no estás generando todo un tejido complejo
de empleabilidad que termine teniendo desde los empleos más básicos hasta los más cualificados, ¿no? Es otra amenaza muy grave también. Si me permitís, me gustaría dar también oportunidad al público para que haga sus preguntas, reflexiones, porque estamos a 20 minutos, llevamos ya 1 hora y poco. Sí. Por allí quieren hacer algunas preguntas. Pero sí, mientras llega el micro, exacto, ¿no? Desde el desarrollismo, el residencialismo y toda la nueva parafernalia de las renovables, todo va a parar al mismo vertedero. Sí, considerar lo rural como un soporte, como un patio trasero, ¿eh? Y claro, eso es realmente siempre va a llevar a errores. Lo decía muy bien María. Siempre con esa mentalidad vas a terminar con una mentalidad del despilfarro. Bueno. Lo primero, quería agradecer muchísimo que este debate esté teniendo lugar aquí en Barcelona y todas las aportaciones que habéis hecho. Yo vengo, bueno, en realidad veraneo en un pueblo de 4 habitantes de La Rioja y en el que la carretera solo ha mejorado cuando se ha construido una presa gigante que planificada desde hace muchos años. Pero en ese mismo territorio yo conozco, aunque desde hace muchísimo solo de oídas, porque no lo he vivido, que en el mismo trayecto del río que retiene la presa había opciones de autoabastecimiento energético mediante pequeños molinos, mediante los recursos que se habían instalado o mediante infraestructuras tradicionales, y que esto, básicamente, por resumirlo, se dinamitó. ¿No es posible que eso se pueda recuperar o que haya una estrategia en esa misma línea para que las infraestructuras de las renovables no sean tan invasivas y destructivas? Pues sí, la promesa de las renovables era principalmente la idea de energía distribuida, es decir, permeable, capilar, ¿no? Que por fin eran tecnologías que no necesitaban una hiperconcentración de inversión, como por ejemplo la energía atómica, ¿no? Que pues no tendremos nunca un horno nuclear en casa, ¿no? Pero sí podríamos tener justamente paneles térmicos o solares, ¿no? Para muchas funciones, ¿no? Y realmente esa idea era la buena, pero no está ocurriendo eso principalmente, ¿no? Está ocurriendo esto otro que señalamos, ¿no? Entonces, efectivamente, se está perdiendo todo el sistema. Vuelve a llevar a lo mismo, que era la denuncia que hacía María, ¿no? De que es como si se estuviera perdiendo la memoria, ¿no? Yo siempre, se pierde hasta la memoria cartográfica, ¿no? Recuerdo un artículo del añorado Manuel Solá Morales, ¿no? Donde hablaba que, claro, el territorio no está vacío, ¿no? El catastral, ¿no? Dibujarlo ya te daba la noción de que claro que está lleno de acontecimientos, ¿no? Él lo hacía, me parece, con una zona del campo de Tarragona, ¿no? Y claro, es que estaba lleno de recursos para producir energía, molinos, cantidad de cuestiones, ¿no? El único modo que yo le veo de esperanza de esto no es que sea una moda, sino que vuelva a haber condiciones económicas que hagan este tipo de cuestiones favorables, o necesarias, ¿no? En fin, los que somos un poco más mayores, de niños nos llevaban en casa a devolver las botellas para que nos dieran y se cuidaban. Bueno, perder una botella de gaseosa era un drama. Había un estímulo y una manera de funcionamiento que hacía que eso fuera necesario, ¿no? Bueno, ahora tenemos que hacerlo por convencimiento, casi militancia, ¿no? Pero lo mejor en nuestro sistema económico es cuando el propio sistema impulsa a tomar decisiones en un sentido. Entonces, poder hacer de nuevo rentables la tecnología juega a favor. O sea, hoy en día los paneles solares son mucho más baratos que antes. Lo que era heroico es poner paneles solares hace 20 años, ¿no? Pero ahora no. Lo lógico sería funcionar en la medida de lo posible hacia el autoabastecimiento. Y de nuevo, ahí parte de esa España vaciada está en mejores condiciones, ¿no? En el ámbito rural es mucho más fácil, por la horizontalidad y por otras condiciones, realizar ese autoconsumo, ¿no? Pero la paradoja es esa. No hay paneles solares en el pueblo, pero en cambio hay una finca en las afueras del pueblo donde 500 hectáreas se han convertido en un inmenso huerto solar, dirigido por una compañía que a lo mejor ni siquiera tiene su sede en el Estado español, ¿no? Yo seré un poco más mala en la respuesta, porque ser ¿cómo es? Autoabastecido, autosuficiente. Autoabastecido para mí no es sostenible, es egoísta
insolidario y francamente muy insostenible. Y vuelvo a los titulares de la película, donde cada uno tiene un rol en un conjunto. Entonces, el problema es el cómo se hacen las cosas. Las cosas no son ni buenas ni malas necesariamente. Las presas son malas. Bueno, las presas en este país han ayudado para muchas cosas. Que tienen un impacto, no lo voy a negar, pero todo lo que hacemos, todo lo que lleva, todo tiene un impacto. La discusión aquí es qué nivel de impacto estás dispuesto a tolerar. Y en este momento ya ni esa es la pregunta. En este momento la pregunta es ¿qué nivel de impacto nos va a permitir seguir viviendo en la Tierra? Esa es la pregunta hoy en día. Entonces, a mí, que las energías renovables es un poco como el mito del coche. O sea, si alguien todavía se cree en algún ministerio que se van a poder construir y se van a poder poner en el mercado tantos coches de baterías como ha habido de motor, de combustión, es que nadie entendió la película. Si alguien se sigue pensando que vamos a poder seguir manteniendo los niveles de consumo diario de cada uno de nosotros, es que no se ha enterado de la película. Pero de eso a que pasemos a pensar, no, la solución es que cada uno sea autosuficiente en su casa. Pues perdonen, yo paren el tren, que de este no me subo, a este no me subo, no me interesa, porque este lleva a un fracaso todavía peor que el que tenemos ahora. Porque no es viable. Los territorios tienen que tener vocaciones distintas porque tienen características distintas. Y no podemos seguir pensando que la sostenibilidad está asociada a crear del territorio y del paisaje un pesebre de Navidad. No es un pesebre. Esto no va de ser sostenible. Y evidentemente hay agricultura intensiva que es insostenible. Pero hay agricultura que no es de escaparate ni de hipipijis, con perdón, ¿vale? Que también tiene economía de verdad detrás. Es que si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Esto es un juego de mayores. Aquí no estamos jugando a las casitas de muñecas. A mí os tengo que decir que esto es lo que me preocupa de verdad. O sea, lo que me preocupa de verdad es que tenemos grandes problemas y aquí el debate es que cuando yo digo esto parece que sea una negacionista y soy todo lo contrario de eso, pero lo que no estoy dispuesta es entrar en una alternativa de políticas de entre todos lo haremos todos y todos seremos buenos y entonces yo tendré mi molinito y tú tendrás el tuyo. La falacia del autoconsumo energético está basado en un modelo suburbano, donde una casita se lo puede permitir. Pero una ciudad no. Y un municipio seguramente también. Pero como una ciudad tiene las cubiertas que tiene y las utilizamos para 50.000 cosas, tampoco nos cabe todo. Porque se concentran muchas cosas. Por lo tanto, ahí es donde entra la necesidad de cooperar. Porque yo los necesito tantos a otros como esos otros me necesitan a mí porque yo aporto otras cosas. El problema es que un lado de siempre ha tenido una arrogancia. Y el otro siempre se ha sentido con esa actitud de condescendencia. Y ese es el marco que hay que cambiar. Para mí ese es el marco. Pero tampoco caer en pensarse que la salvación va a ser la autosuficiencia. O sea, en mi casa se compran 5 lechugas cada día. O sea, ¿tú sabes el terreno que necesitas cada día, cada semana? ¿Tú sabes el terreno que se necesita para poner esto? Cada semana. Pues no, en el balcón de casa no da. Con suerte sacas 2 pequeñitas así en 3 meses. Igual alguien se queja a la hora de cenar y me va a decir, ¿qué pasa? Pero yo creo que la pregunta, pero también que polemice un poco, no es tanto el tema de la autosuficiencia, cuanto de la energía distribuida o de la posibilidad de distribución capilar, ¿no? Yo creo que nos estamos quejando justamente de que elementos de impacto territorial terrible, ¿no? Tremendo, no se han pensado con la sensibilidad de los impactos sensibles a cada una de las escalas distintas, ¿no? Entonces, yo creo que sí debiera estar en el ADN de nuestro futuro, ¿no? Había una pregunta sobre el futuro, ¿no?
la idea de una energía en la mayor medida de lo posible distribuida. Pero claro, nunca va a ser autosuficiente, ¿no? En los grandes núcleos urbanos, ¿no? sean, es que aunque tengan 100.000 habitantes, ya será imposible, ¿no? Pero sí puede ser importante que prácticamente cada individuo tenga la responsabilidad de tender, igual que a reciclar lo más posible de lo que consume, ¿no? En la medida de lo posible, o incluso reducir el consumo no reciclable, también a generar la mayor cantidad de energía renovable que sea posible, ¿no? Entonces, bueno, esto parecía una ciencia ficción, pero es factible hoy en día, ¿no? Sí. Y de hecho cada vez tenemos más cosas, ¿no? que generan. No es lo mismo que este iPad se pueda alimentar de energía solar o que pueda incluso alimentarse de esta energía de los fotones de estos focos que nos están aquí achicharrando en este momento, ¿no? que tenga que utilizar una batería de litio difícilmente reciclable, ¿no? En el ámbito de lo ecológico, lo pequeño sí es hermoso, de verdad. O sea, no lo veo despreciable en ese sentido. No estoy despreciando. Yo sé que tú estás planteando más bien la historia, esta especie de ideología del Robinson, ¿no? Que al final es el individualismo llevado al cubo. Si me permitís... O sea, la capilaridad completamente, sí. Pero la capilaridad significaría que de esa presa el primer tubo es más grande y luego, pero lo que tienes que garantizar es que se vaya a distribuir. La capilaridad es importante, pero ahora vamos donde empezamos con esas diapositivas. ¿Qué demuestra eso? Que el marco mental de Renfe no es de capilaridad. Para nada, vale, no lo tiene, no sabe ni lo que es. No estamos dejando al Había dos público. preguntas más y nos quedan 10 minutos. Damos la primera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo apenas tengo un par de meses viviendo en España, pero quiero hacer una pregunta que puede tener relevancia para España y a nivel global. Como sabemos, en la pandemia, y voy a ser muy breve, se puso en evidencia muchísimas fallas estructurales y una de ellas es cómo nos invitó a repensar muchas dinámicas urbanas y quiero introducir una en este debate tan interesante que es el tiempo, ¿no? Cómo no solamente podemos redistribuir y reorganizar la ciudad o repensar esas dinámicas y el equilibrio urbano en función de lo espacial, sino también lo temporal. Cómo la ciudad, el ciclo de las 24 horas puede invitar a pensar en diferentes maneras de organizar funciones urbanas. Por ejemplo, desde el punto de vista de eficiencia energética, cómo lograr también descongestionar transporte público o promover una mayor eficiencia en la distribución de bienes y servicios, de logística, por ejemplo, y también incluso de ocio. Creo que está sobre la mesa ahora en muchas ciudades como Barcelona y Madrid la discusión sobre el ocio nocturno y cómo mejorar la distribución de este tipo de actividades ahora en el contexto de la pandemia. Mi pregunta es, pensar en la variable tiempo, además del espacio, si lo ven como un elemento importante para pensar en la ciudad post-pandemia. Bueno. Pues, yo contesto, creo que el futuro de la planificación no está concentrado en lo espacial cuanto en lo temporal, porque en lo temporal es donde se pueden encontrar las verdaderas economías de escala y, en fin, y realizar esa distribución capilar que estamos demandando, ¿no? Mientras que muchas veces en lo espacial, ¿no? Desde lo espacial estricto, fundamentalmente se tienden a ver las cosas en una especie de simultaneidad, en fin, falsa, ¿no? En fin, en definitiva, se terminan dimensionando las infraestructuras y el conjunto de la ciudad en los picos, ¿no? Los picos de demanda, ¿no? Y la distribución temporal arraiga mucho más, aparte de que se pueden achatar esos picos, ¿no? Que es un poco... Al final, toda la tecnología de combate de la pandemia, no sé si alguno lo ha pensado, pero fue una tecnología temporal. En realidad nos mantuvieron en casa para que nos enfermáramos poco a poco y no de golpe sobre los hospitales, sabiendo que eso tendría una importancia muy, digamos, decisiva en el número de la supervivencia, ¿no? La posibilidad de un tratamiento adecuado, ¿no? Por tanto, era laminar, ¿no? Era el tiempo, el tema clave. Parecía que era espacial, ¿no? Una cuarentena clásica, ¿no? Todo el mundo, y sin embargo era temporal, ¿eh? Sí que estoy totalmente de acuerdo con lo que señalas, claro que sí. Muy bien. Si te parece, damos pie a la última pregunta para que dé tiempo a formularla y comentarla. Hola.
muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por venir, muchas gracias por compartir con vosotros, con nosotros, con todos los que estamos aquí, vuestros conocimientos y sobre todo porque yo creo que han puesto el foco, ahora que les tenéis encima, ¿no? El foco sobre muchos puntos que yo creo que han sido fundamentales y esenciales. Yo simplemente quería comentar dos cosas. Yo llevo 23 años trabajando en el medio rural, pero no en el medio rural en el cual a 5 minutos tienes una autovía, sino en el medio rural, digamos, de esa España, digamos, más interior, ¿no? Vivo también en una ciudad media, una ciudad en la cual, pues, es la ciudad de los 15 minutos, una ciudad en la que se vive bien, una ciudad en que encontramos todo relativamente cerca. Quería poneros un dato que habéis hablado sobre el tema de las energías renovables. Uno de los municipios en los que yo trabajo tiene solamente 250 habitantes y aproximadamente 300 molinos, ¿no? Entonces, ese es el padrón. ¿Qué ocurre? Que, claro, los números salen y os los voy a decir, ¿no? Alquilar un terreno que tiene una hectárea, aproximadamente, pues bien sea por Iberdrola o por cualquiera de las empresas que están allí, están pagando aproximadamente en torno a 4.000, 5.000 euros al año, ¿no? Claro, ¿cuánto da exactamente esa hectárea de trigo? Esa hectárea de trigo puede dar 7.000 en el mejor de los años, que estamos hablando de 7.000, 6.000, 2.000, dependiendo de cómo sea la cosecha. Y encima tengo que trabajar y tengo que estar todo el año cuando voy a tener esa renta prácticamente asegurada simplemente con tener el terreno. Por lo tanto, lo que me importa es ser terrateniente, pero no trabajar el suelo. Y por lo tanto, lo que yo voy a conseguir es unas plusvalías, un beneficio de ese territorio que no es por el rendimiento de un trabajo, sino única y exclusivamente de una manera rentista, como bien ha apuntado María. Pero luego hay otra cosa que en esto ha dicho José María, que estoy totalmente de acuerdo porque en estos 23 años lo he ido viendo poco a poco. Convertir al medio rural en un patio trasero de la ciudad. Pero es que yo, además de las dos cosas que has comentado, de las renovables, ¿no?, y las macrogranjas, añadiría una tercera, que es la turistificación, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo, por ejemplo, la semana pasada estuve en Pedraza. Pedraza es un pequeño pueblecito de Segovia, un pueblo bellísimo, que es un pueblo de cartón. Es una maqueta. Y hemos convertido casi todos los pueblos, por ejemplo, de Castilla significativos, ¿no?, en maquetas. El pueblo está perfectamente arreglado. Hay una placa que ponía: gracias a la Fundación Endesa hemos conseguido una iluminación espectacular, no sé qué tal, y además una iluminación que yo, sinceramente, si no me dicen que es una iluminación artística, no lo hubiera sabido, porque no lo hubiera sabido identificar. Pero a lo que voy, detrás de ese auténtico, vamos a decir, maqueta, detrás no había nada. Las puertas que estaban entreabiertas, lo único que dejaban ver eran única y exclusivamente, ¿no?, pues las entrañas descompuestas de esas viviendas, de esas casas. Entonces sí, claro que nos estamos convirtiendo en el patio trasero, pero no solamente en el patio trasero de las energías renovables, no solamente en el patio trasero de la alimentación, de la necesidad, sino también en el patio trasero del ocio y de la diversión. Porque hemos encontrado de repente que, bueno, hoy tengo que volver al campo, pero tengo que ir a un sitio guay que resulta que tiene un asador estupendo y resulta que está conectado con la autovía y resulta que luego tengo unos vinos y tiene no sé cuántos hoteles rurales que tienen un jacuzzi y tiene no sé qué. Ese es el futuro. Porque al final el problema que tenemos, y además Sergio del Molino lo decía muy bien en el libro cuando hablaba de Puebla de Sanabria. Cuando hablaba de Puebla de Sanabria en su libro, de la España vacía, decía que al final estamos condenando al ámbito rural, le estamos condenando a su pasado, a que viva exclusivamente de su pasado. Y además lo han asumido. Y eso está ocurriendo en la mayoría de los pueblos, por ejemplo, de Castilla, ¿no? Bueno, ya no digamos Castilla-La Mancha con la ruta del Quijote. Eso daría para extendernos otra hora para poder comentarlo. Gracias. Muy bien, Óscar. ¿Queréis añadir algún comentario? ¿O daría tiempo? No sé cómo vamos. Son justo las 8. Yo creo que ya deberíamos cerrar. No sé si queréis hacer una última reflexión para... Bueno, yo creo que cuando Óscar comparte la experiencia de esos lugares concretos, para mí es una evidencia más de la falta de ideas arriba. Yo no puedo, digamos, el futuro de un país y una sociedad
evidentemente es corresponsabilidad de todos. Pero hay unos señores que hacen políticas públicas que tienen la responsabilidad de generar condiciones para que esa especulación rentista trasladada a cualquier cosa en lugar de convertirse en una actividad económica que arrastre más cosas, esas famosas economías de aglomeración, economías de urbanización, etcétera, pues están missing, no están. Entonces, ¿cómo acaba? Es tonto el último. Ah, pero tú no lo tienes alquilado y tú no lo pones así. ¿Por qué? ¿Pero por qué pasa eso? No pasa eso porque la gente es mala. No. Y estamos los dos de acuerdo. No pasa eso. Eso es una constatación. Pero, de nuevo, la ideología, la inercia, la ignorancia, perdone, ¿cómo puedo equiparar condiciones para que la gente tenga opciones distintas y no todo sea, digamos, al palo más fácil? Porque, claro, un palo es facilísimo y el otro lo que supone. Esto por un lado. La turistificación, me ha gustado que lo trajeras a la mesa, aunque sea al final. Yo le decía antes a Ricardo, los municipios chicle, que en invierno son 200 y en verano 10.000. Jamás ha habido una política concreta en ninguna comunidad respecto a estos territorios. 210.000. Ale, ahí va. Bueno, pues, o sea, de temas podemos apuntar, la lista es inmensa. El problema es que el tiempo, tic-tac, se va acabando. Se va acabando. Muy bien. Sí. Yo acabaría con una idea que, en fin, a mí siempre me ha inspirado o me ha animado a tener confianza, ¿no? Y es que los seres humanos no tienden a plantearse los problemas más que cuando de alguna forma son capaces de resolverlos, ¿no? Es decir, no somos capaces siquiera de pensar los problemas que no podemos resolver. En general, lo no pensado, evidentemente, queda fuera del marco mental que estamos hablando, ¿no? Y por tanto ni siquiera se plantean como problemas. Por tanto, el tema de que se esté hablando de la España vacía supone una toma de conciencia tardía, pero una toma de conciencia, ¿no? Se han hecho planes del litoral cuando ya no había litoral. Se habla de la España vacía cuando prácticamente ya el proceso ha alcanzado un nivel de irreversibilidad muy complejo de revertir, ¿no? Pero hay espacios todavía, ¿no? Preferiría que no se ocupara tampoco ese 10% de la costa de Cataluña que todavía no está urbanizada y, por tanto, no voy a llorar por el 90% que se perdió. Alguno está mejor, otro está peor, ¿no? Sino realmente preocuparme por el 10% que todavía se puede salvar o el 20% que todavía se puede salvar. Y en el ámbito del territorio vacío, ¿no? Creo que hay un ámbito posible y sobre el cual yo concentraría los esfuerzos en el corto y medio plazo, que son las ciudades medias. Que es un tema muy interesante, porque en América Latina también, ahí me tocó trabajar en un programa hace ya tiempo de ciudades medias, ¿no? Sí. Y le criticaban al Banco Interamericano, que promovía ese trabajo sobre ciudades medias, emergentes y sostenibles, ¿por qué no se concentraba en las megalópolis? Porque en definitiva, con una sola megalópoli que concentrara la inversión, llegaba la inversión a más cantidad de gente que todo un conjunto, una miríada de ciudades medias, ¿no? Y la respuesta era fácil, porque las ciudades medias todavía eran susceptibles de transformarse, ¿no? Eran susceptibles, mientras que en los otros casos no tanto, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto de experimentación y de objeto de las políticas públicas, fundamentalmente en este enorme patrimonio de ciudades medias que tiene el conjunto de la península, ¿no? Casi no podemos decir que no haya una región que no tenga un entorno de ciudades medias valiosas, quizá menos presentes en Castilla-La Mancha, inmensamente numerosas en Castilla-León, ¿no? Y por supuesto en el litoral, ¿no? Creo que ahí hay un punto de esperanza y ahí sí cabría en cierta medida, si se dan los estímulos económicos adecuados, ¿no? Revertir esta tendencia que yo veo inexorable, muy de ley de hierro, ¿no? De los hubs, es decir, la macroconcentración de capital y talento, ¿no? Según qué temas, ¿no? en muy pocos centros. Háblese del conjunto del Estado, háblese de Europa, háblese casi a escala planetaria, como de estas ciudades globales que ya se mencionaban hace 20 años, ¿no? Y que no han hecho más que crecer y multiplicarse.
Muy bien, pues agradecer de nuevo a María y a José María A vosotros. sus aportaciones, ideas. Yo creo que ha sido un debate muy instructivo y con un montón de propuestas sobre la mesa sobre las que seguir ahondando. Para cerrar el acto, déjame leer el último párrafo de justo Sergio del Molino, el de La España vacía, que decía: es muy difícil que la despoblación se corrija. Como difícil es que aparezca en el orden del día de la discusión pública. Aquí se equivocó muy bien. Estos comisarios de esta bienal la han puesto sobre la mesa y sobre la discusión. Y en eso responde también en la primera pregunta que os hacía, ¿no? Tiene sentido, todo el sentido del mundo, y de nuevo les doy la enhorabuena. Seguía de Molina diciendo: pero tal vez seamos capaces de imaginar una convivencia que tenga en cuenta las rarezas demográficas y sentimentales de este trozo de tierra al sur de Europa. Una vez que hemos sabido romper la inercia de la crueldad y el desprecio de los siglos, esta entelequia, digamos, Sí. mapa mental sobre el cual hemos construido este territorio, y que Francia, por ejemplo, no lo tiene, Italia no lo tiene, Alemania no lo tiene. Una vez que hayamos rompido esa inercia, después de que hemos vivido unos ciertos años de cierta estabilidad, nos hace falta darnos cuenta y hacer algo con esa conciencia. Ya lo estamos haciendo, yo creo que con estos debates. Así que enhorabuena de nuevo y muchas gracias por esta conversación tan nutritiva. Gracias. Bueno. Y si me permitís, emplazaros al último debate de esta serie que tendrá lugar mañana sobre la ciudad y los recursos de las relaciones entre la agricultura y la arquitectura, donde intervendrán Xavier Monté y Sebastián Maró, y será moderado por Ana Bach. Os invito para acabar de cerrar el ciclo. De nuevo, buenas noches y gracias por vuestra asistencia. Gracias.